Paz de Cristo, hermanos. Dios bendiga ricamente a cada uno de los que están presentes. Dios bendiga a los que nos ven por las redes. Pues vamos a hablar algo que Dios me hizo sentir que les transmitiera en esta tarde. Algo en el cual, amados hermanos, a veces en estos últimos tiempos va perdiendo fuerza, aún en el corazón de la propia gente. Los propios creyentes, amados hermanos, se van acostumbrando a vivir una vida ficticia, una vida de esperanzas, pero no de experiencias. Y el Evangelio, amados hermanos, para que tome poder, son experiencias. Conocimiento, amados hermanos, para saber lo que son las experiencias. Voy a pedirles a los que están por las redes, los que están presentes, que abran el libro de Filipenses, carta a los Filipenses, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 8. Lo tenemos. Amén, dice así en el nombre del Señor Jesús. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Oramos a Dios. Soberano Dios, Padre, en el nombre de Jesús, nos humillamos una vez más ante usted para ponerme en tus manos, para que usted, que conoce el corazón de cada uno de los oyentes, ellos puedan sentir que tú les transmites una palabra que va a edificar su vida y le va a ayudar para su futuro eterno. Gracias, mi Dios, en tus manos pongo esta palabra para que en todo tu nombre sea glorificado. Dame las fuerzas necesarias, fortalece mi cuerpo, dame el aire necesario, Señor, para honrar tu nombre. En el nombre santo de Jesús, amén y amén. Vemos una de las cartas escritas, amados hermanos, por el apóstol Pablo a los filipenses, en el cual Pablo, cuando les empieza a escribir, le pone un subtítulo: prosigo al blanco. Prosigo al blanco. Cuando Pablo nos enseña estas cosas, nos está incitando a proseguir a algo que hemos determinado, ya que dentro de las cosas de Dios, para mucha gente lo intenta, y cuando mira que no tiene fuerzas, que las cosas se ponen difíciles, que asoma a su vida el mal, llamados hermanos, y no encuentra la solución a su problema, se desmoralizan y tratan de alejarse y se van y dejan de persistir a lo que un día, cuando aceptaron a Cristo y cuando se bautizaron, tomaron la decisión de serle fiel. A cada uno, cuando se convierten a Cristo, se les hace una pregunta: ¿cuánto tiempo piensas seguir a Cristo? Y la mayoría, más bien todos los que se han entregado a Cristo, dicen: para toda la vida. Y se les vuelve a preguntar, amados hermanos, se les hace una pregunta: ¿aceptas la Biblia como el único instrumento y guía para tu vida? Y todos dicen: acepto. Hacen un compromiso, amados hermanos, de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida, y que no exista ninguna otra ideología en su vida que trate de cambiar lo que está escrito. Pero sin embargo, eso es lo que todos hacemos, un compromiso cuando nos ofrecen a Cristo. Entendemos el amor de Cristo porque queremos entrar al cielo, queremos un cambio. La mayoría de los que se convierten a Cristo
vienen dañados, lastimados, rotos moralmente, rotos espiritualmente, desanimados por la vida que les ha tocado vivir, y vienen a Cristo buscando algo que llene ese daño que tienen en su vida. Pero hay cosas que no van a cambiar, hay cosas que son marcas que quedan en la vida del ser humano, que no podemos olvidarlas. Cuando uno nace de una familia disfuncional y tiene un papá que le tocó un papá terrible, lastimador, ofensivo, son marcas que quedan en el corazón de la gente. Y Jesús nunca promete quitar, amados hermanos, esos recuerdos. Él promete ayudarnos a sobrellevar esos recuerdos, porque el ser humano tenemos una maquinaria tan perfecta que, amados hermanos, todo lo que pasa en nuestra vida en cierto momento viene, pues una vez más salta a nuestra vida. Y para muchos, amados hermanos, no quisieran volver a vivir las experiencias que vivieron en el pasado o vivimos en el pasado. Pero hay una gran diferencia en lo que Cristo va haciendo en la vida, que aunque salten esas experiencias, esos recuerdos, ya no dañan nuestro corazón, ya no hacen cambiar nuestra forma de ver la vida, ya no pueden dañarnos ni lastimarnos, pero no pueden olvidarse. Para muchos dicen, Dios ya se me olvidó. Por el momento a veces se olvidan las cosas porque no son importantes en el momento. Pero cuando volvemos una vez más a enfrentar una situación semejante, tal parece que lo traemos tan cerquita de ese recuerdo de 20 años atrás y vuelve a llegar a nuestra vida. Pero nos damos cuenta que en aquel tiempo nos destruyó, pero ahora podemos enfrentarla con un conocimiento que nos da la fuerza de poder quebrantar toda obra que el diablo quiera hacer en nuestra vida por el recuerdo del pasado. Por eso Pablo, amados hermanos, cuando empieza a expresar esto a los filipenses, les dice, porque, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Habla de qué tan importante era para Pablo conocer a Cristo, conocer sus promesas, conocer sus pensamientos. Note, para Pablo todas las cosas no había cosa más importante que el conocimiento de Cristo Jesús. Y todas las demás cosas que tenía, que era para él ganancia, que le servían en su vida, eran basura. ¿Por qué? Porque tener un conocimiento pleno para poder vencer es algo que no tiene valor. Note, ¿por qué Pablo sabía que era tan importante para su vida conocer más de Cristo? Conocer de ese excelente conocimiento de Cristo Jesús. Porque cuando nosotros conocemos y vamos por un camino, tome nota, ponga atención, cuando vamos en un camino y hay una curva, nosotros no sabemos lo que hay de atrás de la curva, de atrás del cerro. Y nosotros podemos ir corriendo de una forma exagerada en el vehículo, pero luego encontramos algo que nos da conocimiento, nos advierte de algo más adelante, curva peligrosa, está en construcción o se acabó el camino. Y nosotros decimos, bueno, pues nos advierten a tiempo, detenemos el vehículo, bajamos velocidad, nos vamos acercando con precaución, nos damos cuenta que era cierto. ¿Y nos salvó qué? La vida. ¿Qué nos salvó la vida? Conocer las cosas antes que lleguen. Conocerlas antes de llegar al momento de la circunstancia. Entonces, cuando nosotros enfrentamos aquí en la vida cosas que no conocemos, amados hermanos, nos llena de temor. Pero cuando tenemos el conocimiento, que tenemos la victoria ante todas las cosas, podemos enfrentarlas con confianza. Cuando tenemos seguridad de que el Señor está con nosotros y nos advierte, mira, no vayas caminando de esta manera porque te van a pasar ciertas cosas que vas a llorar. Entonces Dios nos advierte del ritmo de vida que llevamos, nos advierte con anticipación, que si yo sigo emborrachándome o me sigo drogando o sigo gritando, sigo lastimando, voy a terminar enfermo y eso me puede llevar a la muerte. Dios nos advierte
de cómo debemos de llevar, y eso se llama conocimiento. Conocer las cosas antes. Amados hermanos, los médicos cuando enfrentan una enfermedad, cuando enfrentan un padecimiento de alguien, el que está padeciendo no tiene conocimiento de lo que está pasando en su cuerpo, solamente tiene señales de que algo está mal. Tiene que ir con el médico, el que conoce las cosas. Nos acercamos con el médico y le decimos, le platicamos la historia y nos empieza a decir, bueno, le duele aquí, nos empieza a hacer ciertas preguntas que van a llevarlo a deducir qué puede ser el daño que tenemos. Entonces, el conocimiento que tiene ese médico nos va a prescribir ciertos medicamentos que van para eso. Pero si yo supiera lo que tengo y supiera, amados hermanos, el tratamiento que me dieron para lo mismo, les aseguro que la mayoría de la gente no va a ir por segunda vez al médico si sabe que es el mismo padecimiento y si sabe que esos medicamentos le ayudaron y solucionaron su problema. La mayoría que conoce cuál es el tratamiento no va a gastar en pagar a alguien por un conocimiento que ya tiene, por algo que ya sabe que puede enfrentar, por algo que sabe que le dio solución. Entonces todo conocimiento anticipado vale mucho, cuesta mucho. Un mecánico de igual manera toma conocimiento, la misma vida, la experiencia de ser mecánico, le va a llevar a deducir qué está fallando en un carro y cómo poder repararlo. Pero alguien que no tiene conocimiento de nada en la mecánica, amados hermanos, va a optar por llevarlo con el mecánico, que le pase la computadora, que le den los análisis del carro y le van a decir tiene esto y tiene aquello. Puede ser solamente un cable reventado. Y le van a decir ¿cuánto fue? Un dineral. ¿Por qué? Porque están cobrando el conocimiento, no están cobrando lo que están haciendo. El médico cobra un dineral por el conocimiento que tiene, no por lo que hace, no por unas cuantas palabras que solamente dijo, unos cuantos minutos en la consulta y ya se llevó lo que el conocimiento le dio valor. Entonces, si esto, amados hermanos, es bastante bueno y necesario en la vida del ser humano, ¿cuánto más para el alma? Entonces, Pablo sabía que el conocimiento de Cristo Jesús lo llevaba a conocer su futuro y a poder enseñarle un camino que lo iba a llevar hasta el reino de los cielos, cosa que no existía ningún poder humano que lo pudiera hacer. Pero el conocimiento de Cristo Jesús, los consejos de lo que pasa, lo que pasaría, lo que Dios nos ofrece, nuestras victorias, nuestras promesas, lo que es nuestro, amados hermanos, es un conocimiento que no cualquiera puede tener. Porque hay cosas que estorban conocer a Jesús. La mayoría de la gente habla de Jesús. Es más, inclusive adoran a Jesús, pero no saben, no conocen lo que realmente Él quiere de nosotros. No saben. ¿Por qué? Porque tienen cosas más importantes en su vida. El apóstol Pablo dice, cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Note, Pablo tenía cosas que eran ganancia para él, que le servían bien, pero dije, las tengo como pérdidas. ¿Por cuál razón? Dice la palabra, y ciertamente aún estimo, dice, aún en lo presente, aún estimaba que lo que estaba perdiendo por Cristo, él se gozaba por ello. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, hay algo que se opone a conocer realmente la voluntad de Jesús. ¿Y qué se le llama, amados hermanos? Todo lo que cause ganancia en nosotros, todo lo que se nos haga de buen provecho para nuestra vida en lo material, se opone al conocimiento de Cristo. Nuestra carne se va a oponer a conocer realmente la voluntad de Cristo. El dinero se va a oponer realmente al conocimiento de Cristo. Entonces, Pablo dice la palabra, aún estimo todas estas cosas que eran para mí ganancia, eran para mí más importantes en la vida, por el conocimiento de Cristo Jesús. Tan poderoso, amados hermanos, es el conocimiento, que aún aquí en la tierra la gente dice conocimiento es poder. Pero en Cristo Jesús, amados hermanos, el conocimiento es más que poder, es vida eterna. No solamente es poder hacer cosas en la tierra, es poder persistir, soportar, resistir los ataques del diablo y conocer cómo ataca y por qué ataca. Entonces todo eso es un conocimiento que viene de parte del Señor, que si yo vivo todavía bajo mi naturaleza carnal, si yo vivo todavía más bajo mis impulsos carnales,
no dejando que el Espíritu de Dios sobre en mi vida, entonces yo no voy a entender por qué me está pasando lo que me está pasando, o cómo puedo soportar, resistir al diablo para que huya de mi vida. ¿Cómo puedo arreglar esos problemas en mi vida? No voy a poder. No voy a poder, porque si hay algo que sea más importante que Cristo, ese algo que es más importante que Cristo me va a cegar el conocimiento que me puede dar la victoria sobre las huestes del diablo que están al tanto todos los días para atacar a la iglesia. Todos los días el diablo no se detiene. Desde que amanece hasta que vuelve a amanecer, el diablo está al acecho. Dice la palabra en 1 de Pedro, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Está buscando a quien hacerle la vida imposible. Está buscando a quien desmoralizarlo, acabar con sus intenciones de ser fieles a Cristo. ¿Y sabe qué es lo que está incitando el diablo? No adores al Señor, no le creas a sus promesas, no leas la Biblia, no vayas a la iglesia, quédate en tu casa, síguelo por las redes. Mira, es lo mismo por las redes que estando en la iglesia. Dios donde quiera se encuentra metiendo ideas en la cabeza que en la Biblia nunca vienen. ¿Y cómo lo sabemos? Porque es el conocimiento que da Cristo a la vida de todo aquel que tiene ese conocimiento, que solamente Cristo da a los que tenemos las cosas del mundo como pérdida. ¿Sí? Como pérdida. ¿Por qué dice como pérdida? Porque nos eran buenas, porque nos eran necesarias. Usted, para dejar su casa ahorita y venir a congregarse, amados hermanos, usted tuvo que tener algo de pérdida, de decir, bueno, en casita tengo refrigeración, en la iglesia no tengo refrigeración. En casita puedo estar viendo una película bien buena en la televisión, o simplemente aquí hubiera estado sentado mirando, escuchando por las redes la predicación y darle un like. Wow, para que el pastor vea que ya miré y que estuve al tanto de la predicación. Pero eso no le va a cambiar la vida, eso no nos va a cambiar. Lo único que nos va a cambiar es que nuestra mente cambie a comprender que hay cosas en la tierra que no tienen que ser más importantes que el conocimiento de Cristo. Conocer a Cristo, saber de Cristo y tener por basura lo que me estorbe para aprender de Cristo. ¿Y en qué momento nos estorba? Usted viene al servicio, va a aprender de Cristo, pero si hay algo que le estorba, eso tiene que tenerlo por basura. Tiene que dejarlo a un lado. ¿Por qué? Porque eso es lo que en ese momento le está estorbando. El apóstol Pablo, amados hermanos, dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¡Wow! No se puede amar a dos señores. O amamos el mundo o amamos a Cristo. O amamos el dinero o amamos a Cristo. ¿Qué dice Pablo? Todas las cosas tengo por basura para alcanzar a Cristo, para llegar al fin del camino, para tener la victoria de llegar a Cristo. Cuando vengas aquí te estoy esperando. ¿Por qué? Porque la conciencia, aunque no querramos, si yo estoy viviendo más bajo la carne, o más bien es bajo la carne, en mi conciencia no voy a tener fuerzas para creer a la palabra, porque mi carne se va a oponer al conocimiento de las promesas de Dios. Nos va a meter el diablo en la mente, hermanos, que no merecemos el amor de Cristo, que no merecemos el amor de Dios por lo que somos. Pero cuando usted está peleando una vida encarnizada contra el diablo, de todos los días orar, todos los días suplicar al Señor que le dé conocimiento, que le enseñe cómo vivir, que le ayude qué hacer, entonces usted está luchando fuertemente y Dios lo va a llevar a enfrentar lo que tiene que ser para usted basura. ¿Qué fue para nuestras vidas basura? En los tiempos antiguos, los jóvenes, en mis años, era tan importante para mí ir a la Reforma y presumir lo que tenía en mi carro, el sonido, salir con los amigos. Y tuve que tenerlo por basura, hermanos, por el conocimiento del Hijo de Dios. Porque la iglesia se terminaba muy tarde. Los eventos comenzaban a la hora del servicio. ¿Y qué hacía? Bueno, o los eventos del mundo donde disfrutaba y presumía mis logros personales, o aprender del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué era más importante? Las cosas se fueron dando de una manera extraña. Dios fue haciendo las cosas por un momento, mientras yo decía primeramente mis diversiones, y cuando tengo tiempo la iglesia, no entendía porque no tenía el conocimiento que Cristo da. Es un conocimiento directo que Cristo da a la gente, de entender la grandeza de su conocimiento, porque ese conocimiento nos va a advertir las cosas que van a pasar. Nos advierte
nos cuidan, nos protege, nos da cobertura, nos detiene de ir a ciertas partes. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos detiene, no pases por ahí porque mira, algo va a pasar por ahí. Y nos detiene, y no entendemos ni por qué nos detiene, pero ¿qué? Nos detiene. ¿Por qué? Porque hay un conocimiento en nosotros, que es de Cristo Jesús. Dice la palabra, Pablo, amados hermanos, sigue expresando: lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. ¿Hasta dónde tiene que sufrir un cristiano a fin de conocer a Cristo Jesús en el día de la resurrección? Los mismos padecimientos que Él tuvo. A Jesús le decían, no prediques. ¿Y por qué no voy a predicar? ¿Y qué le pasaba al Señor? Lo querían apedrear, lo querían matar. Trataban de detener que no predicara. ¿Y qué hizo Jesús? Nada lo detuvo. Entonces, Pablo dice, el mismo apóstol Pablo está diciendo, miran, ¿quieren conocer a Cristo? Tienen que aprender a padecer como Cristo padeció. ¿Por tal de qué? Demostrar el camino que Dios dejó aquí en la tierra para que la gente conozca de Cristo. Y todo, cuando enfrentamos, amados hermanos, conocer a Cristo, nos va a llevar a nosotros, a enfrentar algo más difícil que nunca hemos enfrentado. Que predicar, cuando decidimos predicar a Cristo, siempre va a pasar algo que se va a oponer, que se llama diablo, que se llama carne, que se llama mundo. Estas tres cosas se van a oponer a nosotros y son cosas que tengo que tenerlas por basura, por tal de alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuánta gente dice, Señor, revélame lo que es correcto, y no se le revela nada? Señor, muéstrame cuál es el camino correcto, y no se le revela nada? Señor, muéstrame si realmente debo de ir a tal lugar, no se le revela nada. Señor, muéstrame si es el novio indicado que tú quieres que no se le revela nada. Señor, muéstrame si esa muchacha es con la que debo de andar. Señor, no se le revela nada. Dios no le revela nada. ¿Por qué no pasa esto? Porque tiene todavía muchas cosas que no las tiene por basura, que es el mundo, que es la carne, y son las vanidades. Y quieren que Dios se muestre, pues no se va a mostrar. Y son cosas que la palabra, el conocimiento de Cristo nos da victoria. Nos da victoria. Enfrentamos las cosas con seguridad, decir, bueno, yo sé lo que va a pasar después de esto. Sabemos lo que dice el apóstol Pablo, lo que Jesús dijo, las promesas, lo que vivieron, las experiencias de ellos. Pero es que les decía al principio, no se basa de palabras, se basa de experiencias. Yo no estuviera predicando así aquí en el altar si no tuviera experiencias de haber peleado la buena batalla de la fe, y no hasta el final todavía, no me he muerto. Pero las experiencias de sufrir por Cristo me han llevado, amados hermanos, a entender las revelaciones que Dios da. ¿Por qué? Porque no permito que el mundo sea superior a mí. No permito que el diablo sea superior a mí. Entiendo que el único que me da el poder es el conocimiento del Hijo de Dios. Que conocer la palabra de Cristo, la genuina, la real, la que solamente Él revela, no la que la gente revela. ¿Cuánta gente revela, amados hermanos, cosas tales como, no te preocupes, por fe eres salvo solamente, tan solo cree en Jesús y eres salvo, ya, listo? ¿Eso dice la palabra? Sí, pero la palabra no enseña exactamente que solamente esa fe creyendo en Jesús va a ser salvo. ¿Cuánta gente existe que dice yo creo en Jesús, pero vive una vida llena de perversidad, una vida llena de cosas insensibles hacia Dios, sin servir a Dios, pero ya aceptó a Cristo? Dice, es que yo creo en Cristo, y le piden a Cristo, pero lo curioso es que no le responde Cristo. Viven un caos en su vida, viven un caos en su matrimonio, viven un caos en todo lo que emprenden, no tienen paz, no tienen felicidad, porque piensan que todo se basa solamente a palabras que por ahí algún ignorante les dijo, solamente a Cristo acepta y es todo. Según el apóstol Pablo, si tan solo esperásemos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, somos los más dignos de lástima, si tan solo esperamos en Cristo. Jesús hizo su parte en la cruz del Calvario.
Ahora me toca a mí hacer la mía para que se me pueda revelar el Dios Altísimo a mi mente. Si yo no abandono las cosas que estorban, entonces yo no voy a entender muchas cosas y siempre voy a ser una persona que va a ingeniar o a inventar cosas. ¿Cuánta gente inventa muchas cosas? Dios me dijo, Dios me habló, Dios me dijo que te dijera, y una cuanta lengua extraña rara, inventa las lenguas para sentirse bien y quedar bien con los demás. Pero una vida llena de crisis emocionales es que no está Cristo ahí, hermanos. Dice la palabra, el Dios de paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Note, cuando uno tiene paz en medio de la tormenta, de la tribulación, entonces Cristo está allí, hermanos. Pero cuando uno está desesperado en la tribulación, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Dios? Porque han tomado el camino del Evangelio de una forma equivocada. Están buscando, amados hermanos, que llegue paz a su vida sin tener el conocimiento pleno, que Dios les revele qué es lo que realmente está estorbando de nosotros. Dice la palabra, amados hermanos, a fin de conocerle. Pues si usted no sufre en el Evangelio, si usted no padece para Cristo y por Cristo, no va a conocer jamás a Cristo. Es muy sencillo tener un Evangelio muy sencillo, como dicen por ahí muchos, un Evangelio light, que no se les prohíbe ni cómo vestir, ni cómo hablar, ni cómo comportarse, ni con quién juntarse, ni con quién andar. No les prohíbe nada. Todos dicen, bueno, es que deje ese joven que tome su decisión entre él y Dios, que decida si quiere o no quiere, tiene un libre albedrío. Pero la palabra nos enseña desde que están pequeños nuestros hijos, instruye al niño en el camino, instrúyelo para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Nosotros somos los responsables de cómo crecen nuestros hijos. Somos los responsables quiénes son nuestros hijos. Somos los responsables de todas las cosas que pasan en nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si hacemos el conocimiento que Dios nos advierte, mira, instruye al niño en mi camino, es un conocimiento que muchos no tienen. ¿Por qué cree que tienen hijos drogadictos, viciosos, perdidos en las cárceles? ¿Por qué? Porque no tuvieron a tiempo un conocimiento que dice la palabra, un conocimiento valioso. Instruye al niño en el camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Nota, es un conocimiento que no tiene mucha gente y por tal razón están gastando mucho dinero en terapeutas, en psiquiatras, en psicólogos, tratando de cambiar las cosas y no pueden. Por un pequeño conocimiento pero tan grandioso que viene de parte de Dios para solucionar el futuro de las cosas. Si la gente entendiera que el conocimiento de Cristo Jesús va a arreglar muchas cosas en el futuro para nuestra vida y para la vida eterna, lo buscarían, amados hermanos, y harían lo que fuera por tener ese conocimiento que nos libraría de un mal futuro, que nos guardaría, amados hermanos, de pasar la eternidad en el infierno, porque la palabra nos enseña cómo vivir, cómo andar, cómo hablar, cómo vestirse, a una forma de caminar. Eso nos enseña todas las cosas, pero es una revelación que usted tiene que pedir a Dios y ser humilde de que Dios le hable. Porque muchos, viviendo en el mundo, han de decir, ¿qué tiene de malo? Y estamos en el tiempo donde los profetas decían y advirtieron, llegará el tiempo en que a lo bueno le llamarán malo y a lo malo le llamarán bueno. ¿Qué está pasando ahorita con todas estas protestas que están haciéndose en todas partes del mundo? Por aceptar perversiones, porque se acepte, amados hermanos, todas estas cosas de los homosexualismos, el matrimonio entre las mismas personas. Son cosas, amados hermanos, que Dios está advirtiendo, que es una aberración a los ojos de Dios. Sin embargo, amados hermanos, mucha gente, por no meterse en problemas, se queda callado y no dice eso está incorrecto. Y es algo triste, porque existe mucho cristiano que por no tener pleito con nadie, que por no disgustarse con nadie, no le revela la verdad de Dios de la condición que está viviendo, para que por si quizás Dios le permita que se arrepienta. Y eso es el Evangelio en el cual Dios nos llamó a predicar, que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, enseñando a la gente, hermanos, que todas las cosas se van a oponer al conocimiento de Jesús. Un conocimiento que nos va a llevar a tener victorias en esta tierra. Un conocimiento que nos va a llevar a entender, a mirar
cuando el diablo nos está atacando, o cuando es simplemente una enfermedad del cuerpo, que de esas que pasan sencillas, o que algo está pasando, una represión de parte de Dios. Poder saber cuándo es el diablo y cuándo es un azote del Señor. Poder saber las cosas. ¿Y cómo saberlas? Si no tenemos el conocimiento, la revelación limpia de Dios. Cuando tenemos la revelación limpia del Señor, podemos entender cuando el diablo nos está atacando y podemos pelear contra el mismo diablo y resistirlo para que huya de nosotros. Pero si no tenemos un conocimiento claro de lo que está pasando en nuestra vida, vamos a decir, eso es normal. Eso es normal. Mucha gente, amados hermanos, toma como normal muchas cosas. Bueno, ya es normal que la gente se vista, que las mujeres se vistan con pantalones de hombres. Ya es normal es que el hombre se vista con pantalones de mujeres. Ya es normal. Se les va a hacer tan normal porque constantemente lo miran, constantemente lo viven. El entorno donde están, así es. Y su mente termina pensando que eso es correcto, que no está mal. Y entonces cuando llegue el Evangelio a sus vidas, no es cierto. Yo no creo que el Dios de amor tenga esas cosas tan difíciles de aceptar. Yo creo que lo que Dios quiere es que yo viva bien, que me la pase bien. Entonces, ¿por qué se meten en mi vida? Déjeme decirle, Dios se puede meter en nuestras vidas cuando quiera. Cristiano o no cristiano, Dios se va a meter en nuestras vidas porque Él nos creó, Él nos hizo, Él nos da la vida y nos las pide cuando Él quiera. Así que, si Él nos formó y nos alimenta y nos da todo, Dios se va a meter en nosotros y con nosotros cuando Él quiera. Aunque usted no quiera, Dios se va a meter con usted. Y aunque usted huya, Dios lo va a perseguir. Si lo persigue el diablo, que no lo persiga Dios, hermanos. Recuerde cuando Jonás no quiso hacer caso a la palabra de Dios. ¿Qué hizo Dios con él? Lo persiguió, hermanos, para que cumpliera lo que prometió. Eso no significó que cambió el carácter de Jonás. Jonás siguió siendo el mismo corajudo, enojón. No cambió su carácter. Y Dios tenía que tratar con él. Que le preguntó, Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Haces bien, Jonás, en que te enojes tanto? No seas enojón, Jonás. Note el amor de Dios todavía. ¿Cómo cree que se sentía Jonás cuando predicaba en Nínive? Y decía, de aquí a 40 días Nínive será destruido porque el pecado ha llegado hasta Dios. La gente se burlaba. ¿Qué cree que sentía? Que la gente se burlara de él. ¿Por qué? Porque decía, es un profeta, es israelita. Y al siguiente día, de aquí a 39 días, Dios dijo que destruiría Nínive. ¿Se puede imaginar las burlas de la gente? No es cierto, Dios, esta gran nación, ¿cómo va a ser destruida? Entonces, se puede imaginar día tras día predicando Jonás al pueblo de Nínive, día tras día saliendo por las calles a predicar, a gritarle, a advertirle a la gente, a advertir a los gobernadores que en tantos días será destruido, que Dios destruiría esa ciudad. ¿Usted cree lo que enfrentó Jonás? Las burlas por predicar la verdad, por predicar algo que ni siquiera sabía si Dios se arrepentiría y no lo destruiría. Porque Jonás tenía ese gran pensamiento en su corazón. Cuando terminó de predicar los 40 días y que esperó allá con él, amados hermanos, y estaba mirando, esperando que Dios lo destruyera, pero el pueblo se arrepintió, esa ciudad se arrepintió, amados hermanos. Entonces, Jonás le replicó a Dios, ¿no te decía yo, Señor, por qué no quería? Mira, Señor, ¿por qué no desciendes con tu ira? Yo sabía que eres clemente y grande en misericordia, eres tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Cómo cree que quedó Jonás? Como un mentiroso, que mucha gente, no se destruyó. A ver, ¿dónde está ese predicador que dijo que Dios destruiría este pueblo? Pero lo que muchos no entienden es que se arrepintieron a tiempo. Se arrepintieron. ¿Cómo cree que puede quedar usted cuando predique la palabra de verdad a alguien y se burlen de usted? Porque a veces sienten un poco la presencia de Dios, sienten que Dios está con ellos, pero la realidad de las cosas no pueden cambiarlas, porque eso viene por un conocimiento pleno de la verdad, cuando uno tiene por basura las cosas que estorban contra el conocimiento del Hijo de Dios. Entender que lo que Dios pide, amados hermanos, lo que Dios quiere es un cambio.
Es un cambio completo en toda nuestra vida. Comprender que todas las cosas que están en esta tierra no tienen que ser más importantes que el conocimiento de Cristo Jesús. Nada tiene que ser más importante que el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Y cuánta gente lee la Biblia? Son muy lectores de la Biblia, pero no tienen la revelación de Dios. No tienen la revelación, no entienden la palabra. Y terminan pensando como si fueran un doctorado porque conocen mucho de la Biblia. ¿Y saben qué terminan haciendo? Transformando las Escrituras, pervirtiendo las Escrituras, hablando cosas que ni siquiera son ciertas, porque podrán tener mucho conocimiento, podrán leer mucho la Biblia, pero no tener la revelación directa de Dios para hacerles entender lo que realmente Dios da a entender con esa Escritura. ¿Cuánta gente? Se les dice, ¿sabe una cosa? El bautismo tiene que ser en nombre de Jesús. La palabra dice que es el nombre de Jesús por esto y por aquello. Se les explica todas las cosas. Y la gente que dice, no, yo creo que no es cierto. Eso fue a los judíos. Conocen toda la Biblia. Mucha gente, son eruditos, son doctores de la ley. Pero el orgullo es más grande de someterse a una verdad que el único bautismo en la palabra fueron hechos en el nombre de Jesús. Todos los demás bautismos, amados, jamás existieron en la Biblia, solamente existió uno solo y fue en el nombre de Jesús. Y tanta gente que conoce la palabra, pero no se les revela la verdad de Dios. No puede entender la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque hay cosas en su vida, en su carne, en su naturaleza, que son más importantes que el conocimiento real del Hijo de Dios. Que el conocimiento genuino, la revelación limpia de la palabra. Y solo va a llegar cuando eres humilde para poder aceptar lo que la palabra nos enseña y entender los tiempos y las revelaciones que Dios da en la misma palabra. ¿Pero qué nos estorba? El orgullo es parte de mi vida, es parte de uno. La vanagloria, creernos más que a otros. Todo eso va a detener el conocimiento de Cristo Jesús en nuestra vida. Las palabras reales y genuinas que realmente nos llevan al cielo, lo que realmente nos da paz en el corazón, lo que nos hace enfrentar las cosas con seguridad, porque tengo promesas de parte de Dios. ¿Se puede imaginar qué hubiera pasado si yo hubiera muerto lleno de promesas? Pero yo estaba seguro, amados hermanos, que la enfermedad no era para muerte, sino para que Dios se glorificara en ella. Estaba tan seguro de eso que en ningún momento mi fe decayó, porque yo recordé cuando aún Jesús oró por mí, cuando pasara por momentos difíciles. Yo sabía que el Señor estaba allí, yo sabía que Dios estaba tratando conmigo y me recordaba la palabra del conocimiento de la verdad de Dios. Las abracé en mi corazón con todas mis fuerzas, las creí con todo mi corazón. Y amados hermanos, la palabra genuina nos da una paz tan grande en el corazón que sobrepasa todo entendimiento. En ningún momento tuve temor de muerte yo. En ningún momento sentí que la muerte asomó a mi vida. Que me sentí muy enfermo, muy mal, sí me sentí muy mal. Que me sentí muy terrible, sí me sentí muy terrible. Pero en ningún momento sentí que asomó la muerte a mi vida. ¿Por qué? Porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardó mi corazón y mi conciencia en Cristo Jesús. Sabiendo, amados hermanos, que el Dios de paz sobrepasó todo mi entendimiento y argumento de lo que pasaba y me dio esa paz tan grande para enfrentar las cosas con toda paciencia. Aunque enloquecieron los pensamientos de los doctores diciendo, ¿cómo puede ser posible que usted todavía hable, no se fatigue, usted camine y todo el equipo marque correcto, marque que usted tiene un funcionamiento bien de oxígeno, tiene un funcionamiento bien de presión, usted se encuentra bien pero está bien grave? ¿De dónde viene todo eso? De Dios. Y todo eso viene porque hay una paz en mi corazón que sobrepasa mi mismo entendimiento, que no entiendo por qué tenía esa paz y por qué tengo esa paz. Pero yo sé que esa paz viene porque si yo quiero realmente la revelación de Dios, yo tengo que dejar muchas cosas que son para mi ganancia, que son para mí más importantes. Conocer la Biblia no es suficiente, leer la Biblia no es suficiente. Tiene que saber, amados hermanos, que su propio ritmo de vida le va a cegar el entendimiento. Sus prioridades, nuestras prioridades nos cegan el entendimiento a conocer lo que realmente Dios quiere
y de cada uno de nosotros. ¿Cuánta gente, amados hermanos, quisiera conocer la voluntad de Dios? Aún en la Biblia menciona que muchos ayunaban para que Dios les diera una revelación y les mostrara justos juicios. Y el Señor les dijo, mira, haces ayuno, echas silicio sobre tu cabeza, me pides justos juicios y eres injusto. Y empezaba Dios a decirles, no es el ayuno que yo escogí, que des el pan al hambriento, que desate las cuerdas de los oprimidos, que dejes ir al cautivo. No es un ritmo de vida, amados, lo que Dios está pidiendo que tenemos que vivir. El ayuno correcto es vivir una vida de gentileza, una vida de amor, una vida que muestre que realmente somos compasivos, estamos llenos de misericordia y nada nos detiene para dar una bendición a alguien, un consejo genuino a alguien. Es vivir una vida excelente a los ojos de Dios aquí en la tierra. Es vivir una vida llena de misericordia en la tierra. No es que usted ayune y yo estoy ayunando para que le des el poder para echar fuera demonios. Dios, aquí estoy ayunando para que... No es ese el ayuno que Dios pide para tener autoridad. Es que usted viva una vida cristocéntrica aquí en la tierra. Que donde quiera que lo vean puedan acercarse a usted y decirle, puedes preguntarle con confianza, no se va a burlar de ti con lo que tiene. Pregúntale lo que tú deseas al pastor o a esta persona. Se lo va a guardar, no lo va a platicar a nadie. Tiene integridad a los ojos de Dios. Son cosas que solamente la gente puede tener cuando tiene un conocimiento pleno de la verdad de Dios. Cuando Dios está en la vida de uno, la misma gente se acerca y nos pregunta cosas que no se lo han platicado a otra gente. ¿Cuánta gente ha llegado a mí y a mi esposa y nos ha dicho, queremos hablar con ustedes, pastores? Miren, son de otras congregaciones. Y dicen, es que no tengo confianza con mi pastor de allá, pero tengo confianza con ustedes. Estamos pasando y nos expresan sus problemas, se les da el consejo, se van con un consejo de la palabra, Dios les da la victoria y luego regresan otra vez. Pero ¿por qué no se guardan, por qué no tienen confianza con sus pastores? Y tienen que venir de otras congregaciones y buscarme para pedirme un consejo. Porque saben, amados hermanos, que el consejo que se les da no es para acariciarle su pecado, no es para pensar que no te voy a decir lo que te está pasando y por qué te está pasando, porque si te lo digo te me vas de la iglesia. Saben que lo que se les dice es la verdad para su futuro eterno, para que pueda pelear la buena batalla y que tenga la buena carrera, hermanos, que pueda terminar una buena carrera. Y no es fácil proseguir la meta, no es fácil llegar al fin. Es difícil, es tan difícil, hermanos, que tiene que aprender a tener las cosas como basura. ¿Y qué es lo que tenemos como basura? ¿Qué es lo que estorba el conocimiento del Hijo de Dios? No cualquiera lo va a entender. ¿Cuánta gente, todos ustedes, los que están presentes, los que lo ven por las redes, conocen la Biblia, tienen sus criterios, pero a veces no pueden entender las cosas? Y se ponen a ayunar y no las entienden. ¿Por qué? Porque hay cosas que no tienen por basura. Posiblemente el orgullo, la vanagloria, la vanidad, la soberbia, la ira, el enojo, la blasfemia, la desobediencia. ¿Qué es aquello que le está estorbando para que Dios le revele su verdad? Para que Dios le revele lo que realmente debe de vivir. Para que Dios le enseñe y usted tenga las fuerzas de hacerlo. No cualquiera puede lograrlo. Por eso hay tanto cristiano desanimado, tanta gente, porque quiere ser tocado por Dios, quiere que Dios lo toque, quiere que Dios lo use, pero no quiere pelear esa batalla encarnizada, hermanos. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas. La lucha que tenemos es contra las mismas huestes del diablo. En su mente tiene que estar que lo que usted vive, lo que padece, es por falta de un conocimiento de unas huestes satánicas que atacan la vida de toda persona, en todo momento, a cada instante. Pero si no tiene conocimiento de esas potestades, de cuándo llegan y por qué no se van, entonces va a ser usted sometido, va a ser subajada su conciencia,
lo van a desmoralizar, se va a desanimar, va a dejar de leer la Biblia y va a ser una persona, amados hermanos, un muerto viviente en la iglesia. Un muerto viviente que viene solamente por decir: aquí estoy, Señor, a ver qué puedes hacer por mí. Vengo con la esperanza que a ver qué puedes hacer. Creo que tú puedes cambiarme. Pero Dios le dice: mira, tu problema no es qué puedo hacer, yo puedo hacer todo. El problema es qué estás dispuesto de hacer tú para pelear por ti mismo. ¿Qué estás dispuesto de dejar para vencer? ¿Hasta dónde estás dispuesto de abandonar en tu vida la vanidad, la soberbia, la naturaleza de la carne para poder enseñarte que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús? ¿Cuánta gente dice: por todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no puede las cosas? Y las expresa, las grita, las confiesa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no tiene ni fuerzas para venir a la iglesia. No tiene ni fuerzas para orar. No tiene ni fuerzas para leer la Biblia. Pero dicen con tanta seguridad: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No puede ni con su propia vida. Menos va a poder contra las huestes del diablo que atacan todos los días a nuestra vida. Entonces, ¿por qué la gente malusa esto? Porque no tiene el conocimiento de la verdad. Ese conocimiento que vale la pena, que es más valioso que nuestra propia vida. El conocimiento del Evangelio abre el entendimiento contra quién peleamos y cómo podemos vencerlos. Es un conocimiento de autoridad, de poder sobre las cosas que atacan a nuestra vida, que nos quieren detener. Ese conocimiento Pablo lo entendió. Y Pablo dijo: todas las cosas que eran para mi ganancia, las estimo como basura, como pérdida, por tal de tener el conocimiento del Hijo de Dios, el conocimiento de Cristo. Porque entendía Pablo que el único que le daba la victoria era Cristo en él. Porque Pablo buscaba de Cristo, pero entendía que su naturaleza, había cosas en Pablo que no le permitían tener ese poder. Y son cosas que a nosotros nos impiden tener ese poder. Una iglesia muerta, una iglesia apartada, la iglesia, amados hermanos, solamente habla, solamente grita, pero no hay efectos en su vida. Mucha gente es muy buena para reprender demonios a otra persona, no puede reprender los mismos de su propia vida. Y cuando viene otro a orar por una persona para echarle fuera sus demonios, por lo cual se enredó, se apartó, le dio lugar al diablo, tampoco sale ni con otra persona. ¿Por qué? Porque Dios, amados hermanos, solamente le dice: ok, ¿quieres autoridad? Mi conocimiento es poder en tu vida. ¿Quieres poder en tu vida? Tienes que dejar las cosas que te estorban, lo que piensas que es más importante para ti, más que a mí. Cuando usted determine que primero es Cristo y que es más importante el conocimiento de Cristo, porque es el que nos va a llevar a vivir en esta vida llena de victorias, llena de autoridad, de un dominio propio y autoridad para poder hablar la verdad a la gente, acercarnos con misericordia y decirle que lo que está viviendo es por causa de su desobediencia, pero no lo va a poder hacer porque hay cosas en su vida que tiene que dejar, porque hay cosas más importantes en usted que no quiere pelear. La lucha no es contra la gente, no es contra su tío, sus primos, su sobrino, su papá, su nieto, su ex esposo, su ex esposa, su exnovio. No, la lucha no es contra ellos, es contra el diablo y todas sus huestes. Contra ellos tenemos que pelear, contra ellos tiene que pelear. Pero si no sabe cómo ataca, cómo pelea y cuáles son las debilidades del diablo, entonces siempre va a fracasar en todo intento y se va a llenar de rencores, de amarguras. Y cuando Cristo venga va a decir: ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Así que, ¿qué piensa hacer usted? ¿Quiere el conocimiento del Hijo de Dios? ¿Quiere sentir lo que Pablo decía? Ahora corro a la meta, al premio del gran supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Dice: corre la carrera con paciencia, no te desesperes, pero córrela bien. Prepárate para correr, prepárate para poder enfrentar las cosas que el diablo
va a tratar de infiltrar en su mente y en su corazón, y cómo puede apagar los dardos de fuego del maligno. La palabra dice cómo apagar los dardos de fuego del maligno, y a veces queremos que con un solo grito apagar los dardos de fuego del maligno. A veces sentimos que el diablo le ataca y te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús, deja a esta persona, y no se le va. Porque la responsabilidad de esa persona es predicar las buenas nuevas de salvación a la gente, armarse con la coraza de justicia, cambiar su conducta, cambiar su proceder, evangelizar, y entonces el mismo demonio se va de su vida. De nada sirve que uno reprenda un demonio si esa persona no se arma con la armadura de Cristo y toma el poder de Dios. De nada sirve reprender demonios a una persona, hermano, y tanta gente está buscando reprender demonios. Más bien se le tiene que enseñar que tiene que tener un conocimiento de la verdad de Dios en su vida, lo que debe de hacer para que pueda tener cómo pelear contra el diablo. De otra manera no va a poder vencer. De otra manera va a seguir siendo el mismo cristiano light, sencillo, que no le gustan las confrontaciones, no le gustan las enemistades, pero seguirá viviendo lleno de preocupaciones, lleno de desesperanzas. Y cuando Cristo llegue a su vida, cuando Cristo venga por la iglesia, simplemente dice la palabra que se alejará avergonzado de su presencia. Pero usted no va a ser de eso, ¿no? Porque la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, siempre se ha manifestado desde los tiempos antiguos, una iglesia con autoridad, una iglesia que tiene control, dominio, poder, y reconoce sus debilidades y le suplica a Dios por sus debilidades, y se levanta y confronta cualquier circunstancia que pase en su vida, y la confronta con el poder de la palabra, con el conocimiento de la palabra. No podemos confrontar problemas, no podemos confrontar los mismos problemas de otra persona sin el conocimiento del Hijo de Dios. Un conocimiento que para que lo tenga le tiene que costar. A veces me dicen a mí: pastor, ¿por qué sabe tanto? Pues me ha costado, les he dicho. Sí, desvelos, azotes de parte de Dios. Me ha costado tener conocimiento, me ha costado de tener muchas cosas por basura para alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios. Me ha costado enfrentarme a los virus más terribles sobre la tierra. Me ha costado que Dios me hable en entendimiento y conocer realmente la palabra, y poder entender cuando puedo hablar y a quién reprender. Y es una paz que vivimos, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que muchos no tienen, una paz que muchos quisieran tener, aún en enfermedades, en dolores, en situaciones difíciles. Esa paz sobrepasa el entendimiento. No sabemos por qué tenemos tanta confianza en la circunstancia que pasa, pero sin embargo sobrepasa nuestro entendimiento. Pero tenemos confianza en que Dios tiene todo en control, en que Dios tiene todo en control. Así que hay cosas que lleves en su corazón, en su mente. ¿Quiere el conocimiento de Cristo Jesús? ¿Quiere el conocimiento que es poder para usted para vencer sobre la tierra y llegar al fin del camino? Ese conocimiento le va a costar, le va a costar. A muchos pueden decir: pastor, ¿está en la Biblia? Claro que está en la Biblia. Agarra un libro de matemáticas, de ciencias, de historia, léalo y no lo va a entender. Tiene que ir el maestro y decir: mira, aquí esta es un más, este es un menos, y va a pasar así. Y tienen que enseñarle a uno que usted mire escrito. Ningún libro lo va a poder usted entender, ninguno, más que el que lo escribió, el que lo hizo. Entonces nadie puede entender la Biblia más que cuando nos enseña el que realmente lo inspiró. Jesús inspiró la palabra, solamente Él puede revelarnos su palabra. La podemos leer como conocimiento, como historia. Podemos aprender un montón de versículos de historia, pero no entender lo que Dios está hablando al corazón de cada uno. Eso se le tiene que preguntar al maestro, al que inspiró esta Santa Escritura, que es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en su vida, tiene un contacto directo y le va a decir: pues yo quiero decirte, yo quiero enseñarte, ya conoces la Biblia pero no la entiendes,
es porque te la pasas preocupada, preocupado, enojándote, pensando mal, queriendo lastimar, ofender, dañar a otro. Tienes que entender que eso no te permite que te revele esta verdad. Tienes que tener esas cosas por basura. ¿Te importa más el dinero que la iglesia? ¿Te importa gastar para ti y no diezmarme? ¿Te importa? Y Dios empieza a valorar estas cosas y dice, ¿cómo quieres revelación? Eres más importante tú. ¿Cómo quieres que te dé algo tan valioso que no tiene precio? Lo único que te pido es que abandones y tengas por basura lo que para ti es ganancia. Lo que para ti piensas que es importante, ponlo en segundo lugar. Para que Dios revelara las cosas, si yo tuviera a mi esposa y a mis hijos como primeros en mi vida, es posible que Dios ya no me tuviera aquí, ni tuviera el conocimiento pleno de la verdad. Pero he tenido todas las cosas como pérdida por amor y alcanzar el conocimiento de Cristo Jesús. Este conocimiento que me dio la victoria este tiempo pasado, este conocimiento, el conocer realmente quién es Cristo y lo que Cristo quería de mí, me llevó a la victoria y a salir adelante y a seguir venciendo. ¿Cuántos se gozaron? ¿Se gozaron? Déjenme decirles, los que están por las redes, prontamente se están abriendo las congregaciones, ya ahorita podemos abrirlas al 30%. Próximamente, cuando cambie el semáforo a verde, las puertas se abrirán y lo esperamos en la casa de Dios. Y la palabra te ha llegado al corazón, has aprendido, te has edificado, te ha quebrantado. Te invitamos a este lugar para que sigas conociendo más de la palabra. Si eres de otra congregación, no te pedimos que te salgas, solamente con permiso de tu pastor, puedes pedir permiso. Si quieres venir a aprender, tú ven y aprende y regrésate a tu lugar, que es donde Dios te puso. Dios los bendiga a todos, amigos por las redes, cuídese mucho, Dios los bendiga, Dios los cuide. Nos vemos el próximo domingo, de igual manera, para escuchar la palabra.